Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a esta 86ª emisión regular de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 8 días desde nuestro último encuentro con un cuadro mundial de violencia política inusitada, y en nuestro país las elecciones de la provincia de Buenos Aires sacaron a pasear lo más nauseabundo de la política vernácula. Ministra de Seguridad Patricia Bullrich denuncia espionaje de los rusos, los venezolanos y hasta el Dalai Lama si le dan micrófono. La cosa no termina ahí. La Corpo América en su conjunto decidió privatizar las declaraciones de la ministra y censurar nuestros contenidos, logrando nada más que darle más publicidad a los mismos y confirmar que los medios en la Argentina están para permitirle a algunos ricachones o vividores estatales hacer lo que quieran y protegerlos del ridículo que representan los anuncios que pretenden conservar de la crítica, cuando son esos mismos medios chimenteros y poco transparentes los que usan contenidos de otros sin pagar un peso y ni siquiera citar la fuente. ¡Vamos a los informes! Bullrich dice que la espían rusos, venezolanos, kirchneristas y hasta las hormigas. A modo de cierre de campaña, en colaboración con su gobierno en la elección de la provincia de Buenos Aires, en una entrevista realizada por A24 el 1 de septiembre, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, salió a echarle la culpa al mundo de las desgracias que su pensamiento retrógrado le generan. Salió a inventar cualquier cosa por el caso Españolo. De movida intentó la débil, la de decir que no es casualidad que esto salte antes de las elecciones, amén de haberlo dicho desde un lugar ligado a la estructura paraestatal de apoyo al gobierno de Javier Milei. No tiene miedo de quedar como ineptos, que también lo son, para evitar quedar como corruptos. Pero eso no era lo peor de la cosa. Ya envalentonada se mandó a asegurar que hay espionajes ilegales y que de esas operaciones participan servicios rusos, venezolanos, kirchneristas y hasta el mismísimo Dalai Lama si se le calentaba el pico. Empieza con su megalómano discurso de siempre, diciendo que ellos están trabajando para 46 millones de argentinos y les tiran piedras. Avanza con que hay agentes de bandas en el gobierno infiltrados, para saltar empujada por el entrevistador a afirmar que hay operaciones de inteligencia rusa y venezolana en la Argentina. Termina el tema diciendo que sus servicios le dijeron que se cuidaran en las elecciones, que es cuando el gobierno está más expuesto. Pinta un panorama de los servicios de inteligencia que nos indica que son unos ineptos para detener y exponer a espías extranjeros, al tiempo que los cita como muy efectivos. No sabemos si esto Bullrich lo hace porque no sabe cómo sacarse de encima la cuestión y en su desesperación y, aún con cronista amigo ante los escándalos de los audios de Españolo. América TV nos censura. Luego de unas declaraciones ridículas en América 24, no, en América TV, se nos interpuso una denuncia de derechos de autor de parte de América TV de una entrevista que se hizo a la ministra de la Nación Patricia Bullrich, como testimonio de propia boca de improperios, como mínimo, de la funcionaria de Estado. Dicen que el reclamo no afecta al video ni es un reclamo de derechos de autor. Aparte de ser inentendible el planteo, es increíble que los periodistas piden el acceso a esa entrevista de un funcionario de Estado, no una empleada de América TV, por la cual quieren censurarte pero que no se note. No les importan los derechos de autor, les importa vedar el acceso a la información y detentar el poder de censurar contenidos en otros que no les parecen ser convenientes a sus intereses, que poco nos importan ya que a diferencia de ellos podemos decir, nunca Estado, jamás patrulla. Locomoción TV responde a censura de América TV. Ante el intento de censura, que no es el primero que tenemos, aplicamos siempre el mismo protocolo y registro transparente de nuestras acciones, ya que aquí no hay delincuentes y si los hay no somos nosotros. Seguiremos y procedimos a ejecutar la vía burocrática interna de YouTube que da menos garantías que las de preso de Guantánamo. Generalmente, terminan dejando caer los reclamos, pero los más atrevidos, y suponemos que este es el caso, insisten en la censura. En caso de que hagan la estupidez de insistir, recortaremos el segmento del informe y pondremos un mensaje tamaño baño que diga, informe con recortes por censura de América TV. Inmensas diferencias éticas con América TV. El problema no son los derechos de autor, el problema es que en Locomoción TV sí podemos gritar, nunca Estado, jamás patrulla. En caso de que América insista con un reclamo grosero,
falaz, extemporáneo y desubicado y le hacen lugar a su delirio, recortaremos el segmento reclamado y explicaremos en una nota dentro del video la censura de los antes mencionados. En este hecho que seguramente América negará o ninguneará, nosotros ya dejamos registro de sus intenciones, esos que estos cagatintas del poder le ocultan a la opinión pública, lo hacen y pretenden que no se sepa. Se imaginarán que el problema y la más inmensa diferencia ética que tenemos con esta gente es por nuestra pésima costumbre de informar con la verdad por horrible que sea y porque a diferencia de estos personajes nosotros podemos decir, nunca estado, jamás patrulla. Buenas noches, América. Dejando en claro las diferencias éticas entre nosotros y América TV y quedando debidamente notificados de mi transparente accionar, los saludamos atentamente. Buenas noches, América. Finalmente, para sacarnos de encima de Olnielvira y los inútiles de América, decidimos recortar el segmento reclamado y la nota quedó igual de veraz y completa, sin que el material de esta gentuza pueda modificarle un poco lo que queríamos expresar. ¿La prueba? Simplemente el registro de una nueva censura, que en este caso debemos agradecerle a este infeliz empresario de medios. La pauta internacional estuvo signada por un nuevo intento de intervención de los Estados Unidos en Venezuela, el cual ha mostrado una movilización de tropas sin precedentes que tiene bajo su control gran parte del Mar Caribe, con una tribuna ultra que pide sangre y Trump decidió dársela con cuentagotas. Venezuela, mientras tanto, hace el show de estar sus mandos militares y paramilitares respondiendo con la misma ridiculez a las ridiculeces de los norteamericanos. Ellos juegan a medirse las partes y sus estupideces las pagan los respectivos pueblos. ¡Vamos a las imágenes! Otra vez Estados Unidos pretende intervenir en Venezuela, pero disimulando. Otra vez la película de que por perseguir a un narco, se meten en un país, matan a sangre y fuego civiles y milicianos y ponen en sus lugares a otros títeres de su riñón. A ver, ya demasiado grave es que tropa norteamericana se mueva hacia Venezuela, amenazando con menos de 4.000 efectivos a un país entero, pero engloba más estupidez de la derecha que otra cosa la cuestión. Mientras tanto y por ahora, los Estados Unidos están de paseo con sus tropas en el Mar Caribe, mientras esperan que los peores seres accedan a deponer a Maduro por $50 millones en su cuenta. Hasta hicieron saber que darán esa misma recompensa si Maduro es atrapado o eliminado. La operación que hemos denominado Tomando Sol, ya que la decisión de movilización de tropa fue filtrada por el New York Times, que asegura que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, autorizó por una orden interna al Pentágono a actuar en caso de cárteles de drogas. Sabemos que Estados Unidos, Trump y su secretario de Estado, Marco Antonio Rubio, quieren deponer a Maduro y solamente eso y lo solapan como una simple asistencia judicial del Ministerio de Defensa con el de Justicia de los Estados Unidos. Esta vez apuestan a aumentar la recompensa para tentar a seres más abominables que los marines que llevan a tomar sol en Trinidad para mostrarle músculos a los bolivarianos. ¿Qué puede salir mal? Absolutamente todo, nada bueno saldrá de este nuevo atropello de los Estados Unidos a una nación soberana. Si no es terrorista, es narco, como sea cada día es más fácil para Estados Unidos mostrar músculo, aunque esta vez se ve clara la obviedad de que con esa tropa no pueden invadir ni Mar del Tuyú. Lo que suponemos es que apuestan a una traición interna de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ver qué pasa. Les paraques de la ultra excitades difundiendo sus fantasías. Les paraques de la ultra aseguran que Trump estaría decidido a capturar a Maduro con los exiguos buques y hombres que mandó a Venezuela son suficientes y si les das 2 vermuts, te aseguran que Estados Unidos hundió un barco y que Maduro ya cayó. Muy parecido a las miles de muertes de Chávez, que finalmente al morir, se dudaba de la misma desde las contradicciones del ojo fanático. Si en nuestro país el fanatismo como enfermedad o sociopatía es un problema más que serio, imagínense lo que es en Venezuela, donde hace años solamente hay desinformación y violencia política. Estos tipejos dedican horas y horas de streaming para difundir títulos rimbombantes, hasta hablan de batalla cultural y se jactan de las posverdad que llevan como conducta. No creemos que esta gente suponga que sus fantasías se hacen realidad con solo mencionarlas, solamente para ellos es responder a quienes les garantizan sus medios de vida con el esfuerzo de su pueblo. Ya casi Venezuela. La estafa de Eric Prince. Nuevamente, les paraques de la ultra volverían a ser víctimas de sus propias bravuconerías, como cuando daban por caído a Maduro en manos de Eric Prince y sus Blackwaters, que les pedían guita desde el sello de goma Ya casi Venezuela. Evidentemente, Prince ha robado a fanáticos de derecha de todo el mundo su dinero, para hacer absolutamente nada.
Verán que la criptolibra no es la primera ni será la última estafa en la que estén involucrados estos personajes. Más de uno ronda esas demandas populares para pedir dinero y no hacer nada más que recaudar y sacar algún que otro videíto asegurando que ya hicieron lo que no piensan hacer nunca. Esos mismos desinformadores, en vez de esconderse de la vergüenza de sus prácticas abominables de parapoliciales, se empoderan con ellas y sus irreproducibles e irrespetuosos clichés. Así se construye una farsa intervencionista de los Estados Unidos. A continuación, brindaremos un poco los movimientos de esta nueva farsa intervencionista de los Estados Unidos en esta parte del mundo, haciéndola pasar como una simple resolución judicial, dejando de lado que se pone en marcha todo este andamiaje criminal con una orden secreta que le permitiría al Pentágono usar su fuerza para combatir, ¿cómo no?, al narcotráfico. La fiscal Pamela Bondi informa nueva recompensa por Maduro. En este punto se inician las barbaridades de una intervención en un país extranjero por parte de los Estados Unidos para imponerles sus formas y fondos, con la excusa de que los países están manejados por narcos y bla, 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 bla. En el mismo video se anuncia que se aumenta a $50 millones la recompensa por la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado con pruebas aportadas por Magoya de ser jefe del Cartel de los Soles, una organización narco que aún no sabemos si existe o es otro dibujo imaginario que se hacen los norteamericanos para pisar las libertades de los pueblos del mundo, donde nadie los llamó. A continuación les brindamos la invitación a la traición o al asesinato hechos por la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, que aparece vestida con disfraz o atuendo militar más que de funcionaria de la justicia de su país. Vamos a las imágenes. Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. To date, the DEA has seized 30 tons of cocaine linked to Maduro and his associates, with nearly 7 tons linked to Maduro himself, which represents a primary source of income for the deadly cartels based in Venezuela and Mexico. Cocaine is often laced with fentanyl, resulting in the loss and destruction of countless American lives. The DOJ has seized over $700 million of Maduro-linked assets, including 2 private jets, 9 vehicles, and more. Yet Maduro's reign of terror continues. He is one of the largest narco-traffickers in the world and a threat to our national security. Therefore, we've doubled his reward to $50 million. Under President Trump's leadership, Maduro will not escape justice and he will be held accountable for his despicable crimes. If you have any information to bring this criminal to justice, call 1-202-307-4228 or go online. New York Times filtra orden secreta de Trump al Pentágono. Lo que pretende hacer el gobierno de Trump, a través de la Fiscalía General de los Estados Unidos, es de una temeridad absoluta. Mover tropas, como se sospechaba que ya hacía Trump, para amedrentar a Venezuela no tenía ningún sustento legal, y decimos que no tenía a razón de que el New York Times filtró, como les gusta hacerlo a los cagatintas del mundo para servir al Estado, en su edición del 8 de agosto de 2025, que el presidente de los Estados Unidos firmó una orden secreta que autoriza al Pentágono el uso de la fuerza militar para combatir a los cárteles de la droga. En 4 párrafos el diario deja en claro la versión de la administración Trump sobre que no es una operación de intervención militar de un país soberano, sino que están combatiendo al narco. Y dale siempre con la misma cantinela, plantea el artículo. El presidente Donald Trump ha firmado en secreto una directiva dirigida al Pentágono para que comience a utilizar la fuerza militar contra determinados cárteles de la droga latinoamericanos que su gobierno ha considerado organizaciones terroristas, según personas familiarizadas con el asunto. La decisión de implicar al ejército estadounidense en la lucha es el paso más agresivo dado hasta ahora en la intensificada campaña del gobierno contra los cárteles. Señala la voluntad continuada de Trump de utilizar fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad policial para frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales.
La orden proporciona una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles. Funcionarios militares estadounidenses han empezado a elaborar opciones sobre la forma en que el ejército podría perseguir a los grupos, dijeron las personas familiarizadas con las conversaciones, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las delicadas deliberaciones internas. La secuencia del avance de la tropa de los Estados Unidos en el Caribe, 14 y 15 de agosto. Los destructores USS Jason Dunham y USS Gravely son vistos en la costa este de Estados Unidos. 19 de agosto. El USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale aparecen cerca de la estación naval Norfolk. También se ve al destructor USS Samson cerca del Canal de Panamá. 26 de agosto. Estados Unidos ordena un nuevo despliegue militar con el crucero nuclear USS Lake Erie y el submarino nuclear USS Newport News, que se espera lleguen al Caribe en la primera semana de septiembre. 27 de agosto. El gobierno de Venezuela reacciona movilizando 15.000 soldados a la frontera con Colombia y ordenando la movilización de sus milicianos. 28 de agosto. La Casa Blanca emite un comunicado en el que señala que el presidente Trump está preparado para usar cada elemento del poder estadounidense para detener el narcotráfico y llevar a los responsables ante la justicia. 29 de agosto. El crucero lanzamisiles USS Lake Erie cruza el Canal de Panamá para unirse a la operación. Al momento no se ha reportado que los 4.000 tipos que mandó Estados Unidos a tomar sol al Caribe no han conseguido ni detener a nadie con un porro, lo que es raro considerando el despliegue que hicieron. Es evidente que esta vez los Estados Unidos solamente ponen excusas para condicionar la política de otra nación. En este caso Venezuela. Donald Trump inicia el show de la muerte para la tribu nazi que le aclama sus excentricidades. El 2 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como vendedor de humo internacional, mostró con orgullo cómo atacaban una lancha en la que dijo que mató a 11 narcoterroristas, en unas imágenes que solamente muestran que los estadounidenses compran buzones de sus jefes como chicles. En respuesta, el 4 de septiembre Nicolás Maduro ordenó sobrevolar al USS Dunham, haciendo quedar a los Estados Unidos como mentecatos seriales que son burlados por alguien que no es exactamente un genio. Trump, que no sabe solucionar nada de otra manera, en su frustración ordenó más fuerza bruta aérea contra Venezuela, que los agarró con los pantalones bajos. Esperaban terror y les tomaron el pelo. Suponemos que luego de esto se pondrán serios y volverán a lo que saben hacer, atacar a pueblos indefensos con el gozo que eso les produce a una nación que sublima la violencia y la superioridad de la misma, ya que el marco de las ideas no son fuertes. Los comunicadores de la ultra piden sangre. El mileísmo en la Argentina viene pidiendo sangre con el tema de Venezuela y está alborozada con los yanquis en guerra. No se puede ser más paspado, cosa de los soquetes repugnantes con ínfulas de leones que gobiernan el país. Les paraques de la ultra, cuando no andan acosando o discriminando gente, andan imaginando cosas y las andan desinformando por ahí, como este canal de YouTube llamado Todos Somos Venezuela, que inventó, entre otros sueños, que hacer pasar por noticia que Nicolás Maduro había sido capturado, y unos días antes había dicho que Eric Prince había capturado a mismo Nicolás Maduro. Están muy cebados y tienen una verdulería completa que desinformar, están pidiendo sangre, desean que los norteamericanos produzcan otros de sus ataques proverbiales en muertos y pisoteo de todas las libertades de los pueblos que aniquilan a su paso. A continuación les brindamos el fantástico disparate de los desfachatados ultras de Todos Somos Venezuela, que a pesar de ser altos farsantes, tienen 268.000 suscriptores. Vamos a las imágenes. Urgente. Atacan la base militar más grande de Venezuela. Maduro pierde su arsenal estratégico. Caracas, 4 de septiembre de 2025. La madrugada de este jueves quedará marcada como una de las más oscuras en la historia reciente de Venezuela. Reportes confirmados por fuentes militares y ciudadanos señalan que la base militar más grande del país, ubicada en el estado Aragua, ha sido objeto de un ataque devastador que dejó a Nicolás Maduro prácticamente sin capacidad de respuesta armada. Explosiones y caos en la madrugada. A partir de las 3:20 de la mañana, se escucharon potentes explosiones que sacudieron comunidades cercanas a la instalación. Videos difundidos en redes sociales muestran lenguas de fuego elevándose a decenas de metros de altura, mientras se reportaban detonaciones en cadena producto de los depósitos de municiones alcanzados.
Los residentes de Maracay y zonas aledañas aseguran que el cielo se iluminó como si fuera de día, mientras columnas de humo negro cubrían gran parte del horizonte. El estruendo fue tan fuerte que las ventanas de varias viviendas quedaron destruidas a kilómetros de distancia. El corazón del arsenal chavista bajo ataque. La base militar de Aragua era considerada el epicentro logístico y estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAMB. Allí se concentraban más de 120 tanques de combate, sistemas antiaéreos de fabricación rusa, cazas Sukhoi Su-30 y helicópteros artillados, almacenes con miles de fusiles, municiones y vehículos blindados. De acuerdo con fuentes de inteligencia, al menos el 70% del material bélico fue destruido o quedó inoperativo. Esta pérdida representa un golpe casi mortal para la capacidad de defensa del régimen en caso de un conflicto interno o externo. Silencio en Miraflores y fracturas en la FAM. Hasta el momento, Nicolás Maduro no ha aparecido en cadena nacional. Darle al soberano idiota lo que el soberano idiota desea. El 2 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que se había producido un ataque a una embarcación venezolana, según la Casa Blanca, que llevaba drogas y 11 narcoterroristas. Las frases más salientes de su anuncio, convengamos que no es fácil de entender entre los balbuceos del mandatario estadounidense, fueron estas. Hemos llevado a cabo un ataque letal. 11 narcoterroristas murieron, un barco se hundió. Esas personas estaban vinculadas al régimen y estaban enviando drogas hacia los Estados Unidos. Estamos en una operación importante para detener el flujo de drogas en nuestro país y en el hemisferio. Estamos listos para usar todo el poder de los Estados Unidos para proteger a nuestro pueblo. Para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones del anuncio de Trump, les brindamos a continuación el pasaje en que se refiere al tema. Vamos a las imágenes. Over the last few minutes, literally shot out a boat, a drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat, and you'll be seeing that and you'll be reading about that. It just happened moments ago, and our great general, head of the Joint Chiefs of Staff, who's been so incredible. And we have a lot of drugs pouring into our country, coming in for a long time. And we just, these came out of Venezuela and coming out very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out of Venezuela. So we took it out, and you'll get to see that after this meeting is over. Un asesinato múltiple de Trump para la tribu nazi. La Ultra, tanto en la Argentina como en toda la región, pide a Trump sangre y más sangre, así no tienen que andar inventando titulares fantasiosos como Maduro está muerto y demás que los parapoliciales de esta gente difundieron por todos sus espacios de streaming. En el video no se ven ni drogas, ni armas ni nada, pero Trump aseguró que mataron a narcoterroristas y asegura que son 11. Ustedes me dirán con las imágenes del ataque si esto es otro bendito fumi de los estadounidenses o si en serio las imágenes respaldan lo que dice Trump. En sí el mensaje es de amenaza a Venezuela y demás países de la región y que están dispuestos a matar a quien sea con la excusa que sea. Innecesario, ya sabemos de las barbaridades que son capaces en ese estado genocida llamado Estados Unidos de América. Vamos a las imágenes. Maduro le moja la oreja a Trump sobrevolándole un destructor. Acostumbrado a correr con la vaina a sus enemigos, supuso que iban a aterrar a Maduro con lo del barquito que hundieron y que presentaron como una hazaña del mago David Copperfield a sus irreflexivos fanáticos en el mundo. Las cosas no ocurrieron así, ya que Maduro sabe mucho de vender un mito e hizo ver a los norteamericanos como los idiotas que son y que si no tienen la fuerza bruta como ventaja de su lado, y no hablo de los showmen argentinos sostenidos por el Estado, no saben qué hacer. Porque a los estadounidenses a brutalidad no les gana nadie, pero en materia gris lo de ellos deja mucho que desear. Así las cosas, el 4 de septiembre, 2 cazas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobrevolaron al USS Jason Dunham, haciéndoles saber que no son inmóviles y que les llegan cerca cuando se les canta. A esta altura, la amenaza de brutalidad yanqui fue humillada por alguien sin muchas capacidades conocidas como lo es Nicolás Maduro. La respuesta estadounidense ante el ridículo.
típico de cuando los estadounidenses se asustan y redoblan los esfuerzos en fuerza bruta. Así podemos definir la reacción de la Casa Blanca ante el incidente de los sobrevuelos venezolanos sobre el USS Jason Dunham. Sintieron que fueron burlados y provocados, tal como en su soberbia se sienten los dueños de las aguas internacionales y pretenden andar por ellas sin ser molestados. Los países de la región para esta gente solamente pueden proveer prostitutas para que sus soldados no anden violando lo que se les cruce o esperar estoicamente los ataques. La cínica respuesta de la Casa Blanca se conoció el sábado 6 de septiembre en un nuevo escenario mediático preparado por los payasos en el Salón Oval. Allí Trump aseguró y ordenó a sus burros de matanza del Estado Mayor que derriben los aviones venezolanos si los ponen en peligro y ordenó enviar 10 cazas F-35 desde la colonia de Puerto Rico para asistir a las tareas de ataque y amedrentamiento estadounidenses a Venezuela. A su habitual soberbia que esconde la humillación que le pegaron los venezolanos, Trump volvió a los términos racistas de siempre, diciendo que los peores prisioneros son venezolanos y dice que viven felizmente en las cárceles estadounidenses. Insiste que la droga que entra en Estados Unidos viene de Venezuela, cuando sabemos que la producción de ella es centralmente colombiana y sale por el Pacífico, donde Venezuela no tiene costas. Estados Unidos usa la acusación de narcoterroristas nuevamente contra cualquiera, menos con los narcoterroristas aliados a ellos que sí se pasan una vida de payas, gracias a sus acuerdos con la DEA ya aprobados. Un pobre tipo que no sabe qué hacer porque unos venezolanos le tomaron el pelo. Maduro, que no es una lumbrera, lo dejó con el traste mirando al norte sin disparar un tiro. Vamos a las imágenes. What happens if Venezuela flies jets over U.S. naval vessels again? Well, I would say they're going to be in trouble. We'll let them know about that. We heard that happen, but it wasn't really over, not like they described. But I would say, General, if they do that, you have a choice of doing anything you want, okay? If they fly in a dangerous position, I would say that you can, you or your captains can make the decision as to what they want to do, all right? Sure. Billions of dollars of drugs are pouring into our country from Venezuela. The prisons of Venezuela have been opened up to our country. They've taken their prisoners, the worst prisoners, murderers, Tren de Aragua, the worst prisoners that you can ever imagine are now happily living in the United States of America. And when I see boats coming in like loaded up the other day with all sorts of drugs, probably fentanyl mostly, but all sorts of drugs. Domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo elecciones municipales y provinciales en la provincia de Buenos Aires, que resultó en una contundente victoria del peronismo sobre La Libertad Avanza. ¡Vamos al informe! Victoria peronista en la provincia de Buenos Aires. El 7 de septiembre se llevaron a cabo elecciones municipales y provinciales en la provincia de Buenos Aires. Al haberse eliminado las PASO y desdoblarse las provinciales de las nacionales en todo el país, los 14.367.492 votantes habilitados eligieron directamente 23 senadores provinciales, 46 diputados, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares. Fuerza Patria, otro de los nombres de fantasía que creó el peronismo, se impuso claramente en las elecciones, obteniendo 3.820.119 votos, 47,28%, y venciendo en las secciones primera, segunda, tercera, cuarta, séptima y octava. Así las cosas, el peronismo aprovechó las excentricidades y violencia verbal de Milei y su séquito, haciéndolos víctimas de su propia soberbia. En el búnker peronista reaparecieron los personajes históricos de su siniestro punterismo como Verónica Magario, Andrés Larroque, Fernando Espinoza, que luego de estas elecciones irá a juicio oral por abuso sexual, Sergio Massa y toda la parafernalia que celebra esta victoria, que fue contundente ante un Milei, que pretendió que nacionalizando la elección iba de ganarle a Kicillof. Sus fantasías tuvieron un límite y sus perversas políticas hacia los sectores medios tuvieron este resultado más que adverso y que seguramente se repetirá el 26 de octubre en las nacionales. La avalancha de votos en contra calmó a Milei por unos segundos. Luego de esta elección, La Libertad Avanza tendrá un panorama que les bajará los humos a sus manías de perseguir a todo aquel que no pueda defenderse. Cada uno es un voto y en las elecciones te cobran las escuchas de las coimas, las agresiones a jubilados y a personas con discapacidad y todo el acervo rancio y centenario de la ultra. La Libertad Avanza quedó en segundo lugar, siendo el gran derrotado de la jornada, con 272.37.10 votos, 33,71%, muy lejos de ponerle el clavo al cajón del peronismo y que pregonó en la campaña la consigna siniestra de kirchnerismo nunca más.
El presidente de la nación, Javier Milei, tomó la decisión de suprimir a sus propios candidatos, su hermana le echó flit a los que no eran de su riñón y así pretendían ganarle al kirchnerismo en el único lugar del país, salvo las provincias feudales gobernadas por la oligarquía peronista, donde aún se sienten altamente porongas. Jugó a plata o nada y lo último fue lo que obtuvo. Los de Milei se impusieron en las secciones quinta y sexta, pero su propagandizada victoria y demás epítetos de una nauseabunda campaña no hicieron más que ponerle el clavo al cajón propio en estas elecciones. Tercer lugar para Somos Buenos Aires y cuarto lugar para el FITU. En tercer lugar quedó Somos Buenos Aires, un rejunte de gente de diversas experiencias políticas provinciales, cuya figura más sobresaliente es Florencio Randazzo, obtuvo 42, 46, 71 votos, 5,25%. Ese porcentaje los coloca en carrera para seguir creciendo y esperar la caída de partidos más grandes para tener chances de pelear el poder en la provincia. Son los que llaman tercera vía, es decir la reserva del sistema por si algo sale mal más arriba. En cuarto lugar con 35, 32, 87 votos quedó el Frente de Izquierda y de Trabajadores, Unidad, que celebró la victoria del peronismo como propia y un poco lo es, ya que desde hace años, el trotskismo argentino no es más que una colectora del kirchnerismo y su servilismo a él ya es muy notorio. Nuevamente el FITU quedó posicionado para ser la sucesión del peronismo como pata progre de un sistema en el que se sienten cómodos y bien lejos de la lucha, como siempre soñaron. Terminó como empezó, nauseando a todas y todos. Esta campaña, como aseguramos en las semanas previas a esta elección, prometía ser de las más nauseabundas de la historia bonaerense, que tiene tradición de todo tipo de prácticas políticas de baja estopa. La elección en sí misma dio tanto asco como los quebrados, vendidos y traidores que se entregaron a los partidos mayoritarios, dando la pauta que la pasión de ellos es siempre por cargos y cualquier cosa que no sea trabajar o luchar. Votó el 63% del padrón, lo que indica que el abstencionismo sigue posicionándose como primera fuerza en la mayoría del país. A cada elección el desencanto va haciendo estragos, y acá con todo el aparato de ambas fuerzas mayoritarias bombardeando a toda hora, con la suma de los demás participantes del sistema, no pudieron hacer mucho en ese sentido. Hasta aquí llegamos con esta 86ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.